soberbia total, como tampoco sobre el tema de la remuneración mínima vital. Ya ha recibido una denuncia, ¿no? Perfecto, pero lo que uno esperaría es que desde el lado del Ejecutivo haya una respuesta sobre esto. Como también esperaríamos que sobre el tema de la remuneración mínima vital no se nos diga, está absolutamente cerrada la discusión. No está en la agenda. Lo mínimo que pudo haber hecho el Ejecutivo es decir, bueno, esperamos que el Consejo Nacional del Trabajo evalúe este tema, nos envíe su informe técnico y el Ejecutivo lo evaluará. No, en lugar de una respuesta de esa naturaleza, lo que ha habido es negativa total. Entonces, frente a este tipo de actitudes, nosotros no quisiéramos de ninguna manera empujar a un escenario de cierre del Congreso o cosas por el estilo, pero sí creemos que hay que ser firmes exigiendo que esta actitud soberbia cambie y que se empiecen a atender algunos puntos de agenda, Beto. Sin perjuicio, entre paréntesis, de que yo sí creo, y este es un tema, digamos, colateral, de que la APRA sí está muy preocupada, se muere de miedo por lo que dice el informe de la megacomisión. Si no, no tendríamos esta actitud bastante vil, baja, del propio presidente Alan García de acusar de esta manera al presidente de la megacomisión con un tema estrictamente personal que además afecta a una menor, ¿no? Y más allá de la actitud del señor García, estas portátiles agresivas que han estado interviniendo en los últimos días revelan que hay una estrategia de distraer, de desacreditar al mensajero frente al tema del informe de la megacomisión que no le hace bien al APRA, ¿no? Que debiera más bien responder con argumentos y en todo caso aclarar las denuncias de las que es objeto el expresidente Alan García en este informe. Bien. Omar, anoche el primer ministro Cornejo ha dicho que la sensación de que Nadine Heredia gobierna básicamente es una percepción, que no es real y que su responsabilidad es que eso, cito textualmente, esa situación o percepción imaginaria desaparezca de escena. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo podría lograr un primer ministro que el país tenga la percepción de que Nadine Heredia no tiene poder? ¿Cómo se hace eso? Uno, ejerciendo liderazgo, ¿no es cierto? Si hay alguna autocrítica que se pudiera hacer a los anteriores gabinetes, fundamentalmente el anterior es probablemente una falta de liderazgo con personas muy técnicas, muy transparentes, muy profesionales. ¿A cuál te refieres? Fundamentalmente al que se fue, al que duró 4 meses, ¿no? El señor Villanueva, al que tengo el mejor de los conceptos, pero probablemente faltó un liderazgo ahí. Tú me preguntas, ¿y te parece que la manera en que salió fue digna? No, y yo le he criticado, estoy de acuerdo contigo. ¿Quién se lo bajó, Castilla o Nadine? Ya no viene al caso ese asunto, Beto, creo que sí. Pero ha habido una descoordinación, una falta de comunicación y una falta de liderazgo que yo en su momento la dije. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Creo que el señor Cornejo tiene que ejercer, está en la obligación de ejercer un liderazgo y en todo caso el día de hoy, para zanjar cualquier tipo de dudas acerca del comportamiento de injerencia que podría existir de la señora primera dama, debería el día de hoy señalar que exclusivamente él y nadie más que él es el portavoz del gobierno, el portavoz del Ejecutivo y el portavoz de sus ministros y el único que coordina de manera exclusiva y excluyente. Eso pasa por mudar la oficina de Nadine. Te vuelvo a repetir que... O la oficina de él al frente, ¿no? Antes quedaba en la avenida 28 de Julio Miraflores y se mudó, regresó nuevamente Cuanto más a Palacio lejos, de Gobierno, mejor. a Palacio de Gobierno. Que se mude a un cono. Pero creo yo, Beto, que estamos evidentemente en una crisis, más allá de la legalidad de la votación, una crisis de legitimidad que hay que reconocer. Y creo yo que ha hecho muy bien tanto Manuel Pulgar Vidal el día de ayer en una entrevista como el señor Cornejo en decir que tienen que haber gestos políticos por parte del Ejecutivo y también por parte de la oposición para poder dialogar. Yo no he querido, por supuesto, insultar a nadie el día de hoy, ni agraviar a nadie, y he dicho que hay 2 tipos de oposición. Una más reflexiva, que es la del PPC, la de Solidaridad, la de Unión Regional, la de Frente Amplio, la de Perú Posible, y otra que están jugando sus propios intereses. Bien lo ha dicho Verónica Mendoza el día de hoy, ¿no? Que están pensando de cara al 2016, que es lícito. Pero yo creo que hay que jugar con las cartas blandas. Pero quien tiene que ser reflexivo es el propio gobierno. En el tema del aumento de sueldos a los ministros, la gente está indignada. No el APRA, no el fujimorismo. La gente de la calle está indignada, está furiosa. Ahí tienen que dar marcha atrás. ¿Quieres que te diga mi comentario? Y es personal, no quiero comprometer al Ejecutivo. Yo creo que
está habiendo cierta demagogia por parte del presidente García, al cual le guardo un aprecio intelectual, y de ciertos sectores del fujimorismo, porque en esa época, Beto, en la época del fujimorismo, tú te acordarás, y también se acordará Javier, el sueldo de los congresistas y ministros era el doble, con menos inflación, que el día de hoy. Y el doble, ganan 35.000 soles, ganan 12.000 dólares. Y nadie decía esta boca es mía. En un acto demagógico, el presidente García, el 2006, cuando asumió el gobierno, lo redujo a menos de la mitad. Creo, sin embargo, a pesar de esta disquisición que estoy haciendo, que ha habido una falta de comunicación por parte del gabinete, el gabinete, para poder explicarle y hacer una docencia política a la nación por qué técnicamente es viable ese aumento de sueldo y por qué además debería ¿Y por qué ser... técnicamente el sueldo mínimo no está en agenda? Ese es, ¿Tú crees que la gente se va a quedar ese feliz con esa es el explicación? segundo punto que te quería comentar. Creo yo que, como un gesto político del Ejecutivo, debería reconsiderar el tema de la remuneración mínima vital y colocarlo nuevamente en agenda. Porque creo yo que, a pesar que el gobierno ha cumplido con aumentar lo que dijo en campaña de 600 soles a 750, es decir, 25%, si hay ese descontento, hay que escuchar el ruido de la calle y ponerlo en agenda. Cuando se dice en agenda, ¿la agenda de quién estamos hablando? Del presidente del Consejo de Ministros y del presidente de la República, que son los únicos que tienen son ese dos liderazgo. agendas, no No, tres. es el mismo, pues. Obviamente los dos consensúan y coordinan de manera privada y se llega finalmente a un acuerdo. Pero son los dos, obviamente, con la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero es evidente que es un tema que se debería reconsiderar, y creo yo que el día de ayer ha dado un paso adelante tanto el premier Cornejo como el señor Manuel Pulgar Vidal, como para decir: estamos escuchando los reclamos de la oposición, que son los representantes del pueblo, así como nosotros, que tienen alguna indignación en la calle seguramente, para poder consensuar y salir de este impasse que es grave, Beto. ¿Alguna indignación que ha llevado al presidente al 25% de aprobación? La cifra más baja de toda su gestión. Y te quiero culminar la idea diciéndote lo siguiente. Yo sí creo que hay un impasse que tiene el día de hoy que tratar de solucionarse de manera rápida. Estamos con un problema de legitimidad, hay que decirlo. Yo no creo, como han habido unas interpretaciones, incluso algunos amigos míos de la bancada, porque he estado estudiando el caso de manera bastante jurídica y me he reunido con varios amigos constitucionalistas como Enrique Bernales, Alberto Borea, entre otros. Yo no creo que se le haya dado el voto de aprobación, el voto de investidura el día lunes, incluso con esa segunda votación. El día viernes. Perdón, el día viernes, incluso con esa segunda votación. Y yo creo que, evidentemente, como lo han dicho los compañeros el día de hoy acá en este set, 72 no puede ser menos que 42 o 41. Bien, hablando de compañeros, vamos a darle la palabra al compañero. Bueno, Verónica ha sido bastante severa, Javier, en decir que esto de Tejada ha sido una maniobra vil, y hemos escuchado sus descargos la noche de ayer en otro canal. ¿No fue un error? No, esto es un tema que se ventilaba en las redes. Al margen de esas cosas que están fuera del tema central, que creo que lo que es más importante, el tema de la mega comisión lo veremos en su momento. Estamos preparados para hacer la batalla política en el Pleno, también la batalla jurídica. Yo creo que no podemos distraer al país. El país está indignado, hay un gabinete zombie. El primer ministro arranca con una denuncia gravísima que le ha hecho García Belaúnde, documentada. Entonces, ¿qué es lo más conveniente para el país? Una crisis originada por el gobierno, por este alejamiento de la realidad, porque el primer ministro dice, es una percepción de los peruanos que la señora Nadine Heredia tiene poder en el Ejecutivo. ¿Quién fue el que desautorizó? Y me pueden llamar Candelejón, agregó. Claro, Ha dado permiso a que lo llamemos así. Beto, ¿quién desautorizó a Villanueva cuando introdujeron en discusión el debate del sueldo mínimo vital? Y dígase de paso que es hasta constitucional y legal. Fue la señora Heredia. Entonces tienen temor. Ellos mismos en el Congreso dicen, estamos coordinando. Está bien que coordinen con la presidenta de su partido. Yo no estoy de acuerdo que ella renuncie a la presidenta de su partido. Tiene el legítimo derecho de opinar a nombre de su partido. Elegida por su esposo. Pero a lo que, ese es un tema interno de ellos, pero lo que no tiene derecho es a mandar en el Poder Ejecutivo. En la organización del Estado no hay una función para la condición de ser pariente del jefe de Estado.
Entonces, todo funcionario que ejecuta una función tiene responsabilidad. Ella no la tiene. Ella dice de mis ministros, supervisa programas sociales, se desplaza en la plataforma del Estado, pero no tienen un nivel de responsabilidad. Y eso afecta la institucionalidad. Y quiero llamar la atención de algo. Un día antes, para demostrar, yo creo que el señor Humala no cree, o sea, no tiene en el corazón los valores democráticos. Yo creo que todavía guarda un poco de nostalgia por esas ideas que inspiraron su movimiento y que están vinculadas a Venezuela. Un día antes, Beto, un día antes de la investidura del viernes, el jueves en Pisco, el presidente va con el ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa un día antes, por el canal del Estado, el primero el presidente con términos peyorativos y irreproducibles para la prensa y para la oposición. Y el ministro de Defensa, el que tiene bajo su guarda las armas, el poder de la fuerza, atacando al partido aprista y atacando a la oposición. ¿Ese era un escenario favorable para ir a una... No, yo creo que es un acto de provocación, tienen una estrategia y lo que quieren es, primero, no han renunciado a ese propósito de la reelección conyugal. Y segundo, creen que los peruanos somos desmemoriados o creen, o ellos están viviendo en una realidad que decir que esto es una posición de las bancadas. No, las bancadas se han puesto de acuerdo porque han escuchado el sentir del pueblo. El pueblo está indignado por este aumento de verdad agraviante que se han hecho los ministros y que ha dado pie para que funcionarios como Petro Perú u otros comiencen a utilizar o a mejorarse los ingresos cuando hay muchos problemas todavía que resolver en el país. Ahora, esta situación también está sirviendo, tengo la impresión, para que el Congreso diga acá estamos, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto que en las encuestas salían siempre por las patas de los caballos y ahora se han puesto los pantalones. Creo que la gente, por primera vez, por lo menos en esta gestión, está sintiendo que el Congreso se pone de pie. Ahora, el Congreso lo que ha reivindicado es su rol que tiene en una democracia. ¿Por qué? Porque una crisis originada por una persona extraña que no ha sido elegido por el pueblo hace 4 semanas y nosotros le decimos, oye, un momentito, esto afecta a la institucionalidad. Abrimos un espacio de diálogo, corrijan. No hay ninguna capacidad de enmienda, 0 diálogo. O sea, no conversan y no van a conversar con la oposición. Ellos quieren ir ahora a decir, si ustedes no votan la confianza, están afectando la institucionalidad en el país. Al contrario, yo sí creo, como muchos, yo he respetado la posición de mi bancada de mantener el voto de abstención para que se aplique la figura de que el Congreso rehúsa la confianza al primer ministro y tienen que renunciar. Pero ellos han debido renunciar, por favor, ellos han debido renunciar. ¿Qué talentos pueden ser algunos ministros que están siendo duramente cuestionados, que muestran, por ejemplo, en ejecución presupuestal, una total incompetencia? Yo quiero aprovechar acá también para reivindicar, por ejemplo, a profesionales de alta calidad técnica que han participado en el gobierno nuestro, como Antonio Braj, como Lucho Carranza, como Pedro Sánchez, que ha vuelto al Banco Mundial. Y Pedro Sánchez me llamó y me dice, mira Javier, yo vine al Perú a cumplir mis servicios como ministro sabiendo que iba a percibir esos 15.000 soles y nunca puse como condición de que me pagaran más o que me pagaran como me pagan en el Banco Mundial. Entonces, ahora los señores, los ministros que han hecho que la economía se estanque, hoy hemos crecido en enero 4.2%, la pobreza ha dejado de ceder por justamente este desgobierno que hay, por esta actitud de confrontación que tiene el gobierno. Todo es amenaza, todo es golpes bajo la mesa y no hay ninguna capacidad de enmienda de abrir un espacio de diálogo. Esa es democracia. Lo que pasa es que quienes hoy día conducen el país no creen en el diálogo, lo han utilizado siempre como tregua política y ahora pretenden llevarnos a una situación límite y decir, si no votan, cerramos el Parlamento. Eso de verdad es inaceptable. No le tenemos miedo a que pueda el presidente utilizar esta figura, pero yo creo que es inaceptable. Lo que tiene que hacer el gobierno es corregir un gesto político, marcar una posición frente al rol de la primera dama, o en todo caso, que se bajen los sueldos. Pero si la situación es igual a la del día viernes, obviamente la votación va a ser igual. Mantenerse igual, no habría razón. Y aquellos que voten en sentido contrario, con ese mismo escenario tendrán que explicarle al país por qué no lo hicieron el viernes y por qué lo hacen ahora, ¿no? Marisol, muy brevemente, porque el tiempo nos está ganando ya. Te la jugaste por Pablo Secada y terminó siendo tremendo energúmeno. ¿Qué hacemos? Yo creo que hizo lo correcto en ir a resolver sus temas personales, no visibles en un primer momento, la verdad.
No cuestiono las capacidades que lo llevaron a ser el candidato originalmente, pero necesitaba que eso se acompañara de una conducta personal y espero que lo resuelva, ¿no? ¿Te equivocaste dándole tu apoyo? No inicialmente, pero a la luz de los hechos creo que él necesitaba un proceso de maduración que espero de verdad que lo tenga, ¿no? Yo no voy a hacer leña del árbol caído, pero sí creo que tiene cosas que resolver y me parece que es inteligente que haya dado un paso al costado. ¿Te parece que un varón agresor es un árbol caído? No me refiero a eso, me refiero al momento que está pasando. Yo no justifico las agresiones y fui la primera en solidarizarme con la mujer policía. Te lo pregunto porque en el otro programa que conduzco, todas las semanas tengo testimonios de terror, de mujeres abusadas, golpeadas, yo tengo una lucha. Y esa es una situación que en el Perú no cambia. No, pero además Entonces, una mujer no puede estar del lado de un pegalón. No, pero además no cambia no solo eso, sino que, y eso también tengo que decirlo con claridad, el día que yo lo acompañé, yo invité a la denuncia, ¿no? O sea, que no se confunda una cosa con otra. Si uno empieza a criticar la denuncia, la agresión va a mantenerse, porque hay un silencio cómplice, en realidad, en las familias. No, a mí me parece eso muy doloroso. Yo creo que él tiene que resolver sus temas y, gracias a Dios, está en ese proceso, y el PPC en el suyo, que este viernes tiene un congreso estatutario muy interesante. ¿Qué sentiste, ¿no?, cuando viste el video de la policía? Pues, la verdad es que fue muy, muy, muy doloroso. Mucha vergüenza, ajena? ¿no? Sí, claro, mucha Como vergüenza. todos. Mucha vergüenza. Bien, antes de terminar, el tema Zenaida Uribe se quedó también en el limbo, Omar. Bueno, no se ha quedado en el limbo porque entiendo que la Comisión de Ética la está, en todo caso, investigando. Ella seguramente irá en los próximos días, dará su versión, sus pruebas, digamos, de descargo, y la Comisión de Ética finalmente resolverá, ¿no? Pero ha tenido suerte, ¿no? Porque han ocurrido acontecimientos mucho más importantes y nos hemos olvidado de ella, como nos hemos olvidado de Gago, como nos hemos olvidado de Carmen Omonte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella ha solicitado su separación temporal de la bancada hasta que esto se dilucide, y en todo caso, Beto, habrá que esperar. Yo solamente te quiero terminar diciendo lo siguiente. Yo espero el día de hoy, Beto, que finalmente todos nosotros nos demos la mano, que este impasse político termine, que pensemos todos, nos incluimos, en el país, no solamente en las inversiones, en el tema económico, en el desarrollo, en la inclusión social, que bien lo ha hecho el gobierno del presidente Ollanta, sino también en este impasse político y en esta todavía falta de legitimidad que tiene el gabinete, porque no podemos tapar el sol con un dedo tampoco. El gobierno, no el gabinete. Y creo yo, Beto, que en un gesto de concordancia, de consensos, de ceder posiciones, de gestos políticos que tienen que haber por parte del gobierno y también por parte de las bancadas de oposición, yo creo que, pensando en el país, debemos llegar a un acuerdo, a un punto final, y poder salir adelante de esta crisis política que estamos viviendo, ¿no? Verónica, los sectores de izquierda que se separaron del gobierno cuando se sintieron traicionados, ¿se han sentido, por ejemplo, con este aumento de los ministros, nuevamente traicionados en las promesas iniciales, en la gran transformación, en la hoja de ruta? Beto, más allá de lo que pueda pensar el Frente Amplio, está la indignación ciudadana y realmente es generalizada. Tu pregunta en Cusco, por ejemplo, la región a la que represento, que le dio un respaldo abrumador a la propuesta de Gana Perú y Ollanta Humala, ¿cuál es el sentimiento que tienen ahora? Y lo que te van a responder es traición. Esa es la palabra que está en la boca de los ciudadanos. Pero Beto, yo quisiera aprovechar, si me permites, robarte 30 segundos. Se ha hablado aquí del tema de los derechos de la mujer. Y otro tema que nosotros hemos puesto en agenda para el nuevo gabinete, sobre el cual tampoco hay claridad, es el tema del protocolo del aborto terapéutico. Ahí hay una controversia entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Justicia le ha dicho ya al Ministerio de Salud con absoluta claridad en un informe técnico que tiene la obligación constitucional de implementar ese protocolo que va a permitir salvar la vida de decenas de mujeres y evitar que ocurra lo que ya ocurrió desde que se emitió el pronunciamiento del Ministerio de Justicia. Han muerto 97 mujeres por falta de esta herramienta que el Ministerio de Salud tiene la obligación de implementar. Sobre eso nos vienen paseando desde el año pasado en perjuicio de los derechos de la mujer, y quisiéramos también un poco de claridad. Ese también es un tema importante, fundamental, sobre el cual se espera alguna respuesta un poco más contundente de parte del nuevo gabinete. Bien, muchas gracias Marisol, Verónica, Omar, Javier, Gracias, por haber estado esta mañana. Te felicitamos por tu nuevo programa. Mi nuevo programa. Y esperamos que esta tarde a las 4 ocurra en el Congreso lo que sea mejor para el Perú. Como dijo Hurtado Miller, que Dios nos ayude.